Tomen su lugar, hermanos. Para este segundo domingo del mes de agosto, en que tradicionalmente celebramos y recordamos como mes de la Biblia, tenemos esta reflexión que se parece mucho, tiene mucho del contenido de la reflexión que tuvimos el domingo pasado, la fidelidad a la palabra de Dios como exigencia radical para la fe evangélica, que es nuestro tema de todo el mes, que así lo mencionábamos hace 8 días. Ahora vamos a recordar el famosísimo episodio de Daniel, aquel personaje que conocemos muy bien, en una circunstancia extrema en la cual tuvo que demostrar su fidelidad a la palabra de Dios. Los versículos 9 y 10 que ya leímos del capítulo 6 del libro que lleva el nombre de Daniel, dicen así: el rey aceptó firmar la ley. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y, mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Y yo les pregunto, hermanos, de bote pronto y sin anestesia, al mismo tiempo, si conociéramos en estos tiempos a una persona como Daniel y supiéramos que ora 3 veces al día y que abre la ventana y mira hacia algún lugar en especial, ¿de qué religión diríamos que sería Daniel? Que sería musulmán, ¿verdad? Porque esa costumbre, esa manera en que este personaje bíblico actúa, al enterarse particularmente de que prácticamente le estaban colocando la soga al cuello sus compañeros, porque eran compañeros suyos, sus colegas en el gobierno de Medo-Persia, pues él, con las prácticas espirituales y religiosas que tenía, simplemente las volvió a repetir. Era un ritual para él, era una costumbre, era una buena tradición que había aprendido, y hoy por eso diríamos que parecería musulmán. Los musulmanes oran varias veces al día. El día sagrado de la religión musulmana no es el sábado, es el viernes. Y cuando la gente de esta religión hace plegaria, se dirige no hacia Jerusalén, sino que se dirige y se voltea a la ciudad de la Meca, en Arabia. Pero estaríamos cometiendo una gran confusión si creyéramos que Daniel practicara o fuera de la religión musulmana. Nuestro tema hoy dice, como ya lo repetimos 2 veces, que hay que ser fieles a la palabra de Dios en cualquier circunstancia, como el caso de Daniel. Pero hay que introducirnos adecuadamente a este libro porque es uno de los libros más atrayentes, es uno de los libros más interesantes de toda la Escritura por sus características. Y tenemos que preguntarnos y tenemos que exigirnos mutuamente por qué este libro tiene esas características y para qué nos sirve hoy, y cuáles son los puntos de contacto que un libro como este tiene con nosotros en el presente. 2 aspectos vamos a ver muy rápido porque en medio de los 2 puntos nos vamos a ir a nuestro cuestionario de la página 3 del suplemento letra. Así que vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera. Primera cosa, la palabra de Dios y la literatura apocalíptica. A ver, repitamos todos. Apocalíptica. ¿Literatura qué? Apocalíptica. No es un trabalenguas, de ninguna manera. Es el tipo de literatura bíblica al cual pertenece el libro de Daniel. El libro de Daniel pertenece a esa literatura que surgió poco antes de que el pueblo de Israel y de Judá se fueran al exilio. El año 722 antes de Cristo, así, con toda su claridad cronológica, en el año 722 cayó la ciudad de Samaria en poder de los asirios. 722. Y pasaron otros años más hasta llegar al 586 antes de Cristo, cuando cayó la ciudad de Jerusalén en poder de Babilonia.
Otra vez, año 722, cae Samaria en poder de Asiria, no Siria, Asiria, año 722 antes de Cristo. Año 586, cae la ciudad de Jerusalén después de un largo sitio en poder de Babilonia. ¿Queda claro, hermanos? Porque la Mesopotamia geográfica, el lugar donde se encuentran esos dos grandes ríos famosos en la Escritura, los ríos Tigris y Éufrates, es la misma región donde se desarrollaron todas esas culturas y todos esos imperios. De allí vinieron los dos, Asiria, Babilonia, y después los medos y los persas llegaron casi en ese orden, prácticamente en ese orden, a conquistar, a destruir y a tomar posesión de lo que era la tierra de Palestina, la tierra de Israel. En ese orden, primero los asirios, después los babilonios y en tercer lugar los medo-persas. En ese contexto de años, en esas épocas, alrededor de unos 500 o 400 años antes de Cristo, la literatura de los profetas, los libros proféticos comenzaron a evolucionar, comenzaron a cambiar, comenzaron a contener temas, aspectos, ideas y creencias que no estaban en la antigüedad muy claras. Pensemos, por ejemplo, en dos profetas como Isaías, que en los capítulos 24 al 27 tiene ideas ya apocalípticas en germen, como semillas. En Isaías y también en Ezequiel, allí son más capítulos, del 38 al 48. La literatura apocalíptica surge de la literatura profética y se caracteriza por muchos elementos que están bien claros en el libro de Daniel. Daniel, hermanos y hermanas, Daniel no pertenece al paquete de libros proféticos del Antiguo Testamento. Daniel aparece colocado en el paquete de los escritos, la tercera sección de la Biblia judía. Le voy a pedir a mi hermana Edith que lea el versículo 44 de Lucas 24. Lucas 24, 44, por favor. Hace 8 días, hace 15 días ya lo habíamos visto, pero es muy importante que tengamos claro este versículo 44 de Lucas 24, para darnos cuenta de cómo es la distribución de los libros según la Biblia judía. ¿Cómo dice, hermana? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muchas gracias. Ley de Moisés, primera parte de la Biblia judía. Profetas, segunda parte. Y salmos o escritos. El libro de Daniel no está en el segundo paquete, sino en el tercero. Y se encuentra en ese tercer paquete porque es uno de los libros más recientes en escribirse en todo el Antiguo Testamento. La literatura apocalíptica salió de los libros proféticos y empezó a tener sus propias características que ahora vamos a mencionar. Y el propio Señor Jesucristo en los evangelios expresó ideas, creencias y doctrinas apocalípticas en Marcos capítulo 13. Completito el capítulo 13 de Marcos es un capítulo apocalíptico. Marcos 13, los dos capítulos de Mateo 24 y 25 y Lucas 21. Lo repito para que nos quede claro. Marcos capítulo 13 completo, los dos capítulos 24 y 25 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas. En ese orden, Marcos, Mateo y Lucas. El Señor Jesucristo mismo fue un profeta apocalíptico. El Señor Jesucristo tenía ideas apocalípticas. Y hay que pensar y recordar cuáles eran algunas de esas ideas. Los creyentes apocalípticos, los creyentes que tenían esas creencias que fueron evolucionando, creían que el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por las naciones extranjeras. Estaba siendo violentado, poseído, agredido por ellas, particularmente por estas tres que mencionamos, y al final veremos, por supuesto, a los medos y a los persas. ¿Ya vieron quién está en la portada del boletín, por cierto? ¿Quién aparece ahí?
aparece un bajorrelieve precioso, precioso bajorrelieve persa que representa precisamente al rey. Vea su boletín, hermano, vea usted la imagen que está en la portada. Por favor, todos vean esa imagen que está en la portada. Es el bajorrelieve del rey Darío del imperio medo-persa. Estas son las cosas que están destruyendo los del Estado Islámico en estos años, desgraciadamente. Están destruyendo patrimonio arqueológico de la humanidad, están acabando con esas evidencias muy antiguas de estos imperios, porque ellos piensan que están combatiendo la idolatría, el politeísmo, y a ellos no les importa destruir evidencias culturales como estas. Ese es un bajorrelieve del rey Darío de Medo-Persia. Los apocalípticos creían entonces que Israel, como pueblo de Dios, estaba amenazado por esas naciones extranjeras, pero que sería salvado el pueblo de Dios por una intervención divina, por un cataclismo, por un terremoto grandioso, por grandes manifestaciones cósmicas en los cielos, y que todo eso representaría la manera en que Dios vendría a ayudar a su pueblo y a sacarlo de esas crisis. Eso creían los apocalípticos. Lo apocalíptico se volvió una fe, se volvió una mirada muy específica sobre la realidad que produjo varias doctrinas. Las doctrinas típicamente apocalípticas en el Antiguo Testamento son, por ejemplo, la creencia en los ángeles, la creencia en la resurrección y sobre todo la afirmación de que la historia no era lo que habían enseñado tanto los profetas, sino que era una sucesión de grandes imperios, toda esta dirigida por la mano de Dios. Ese concepto de la historia que tenían los apocalípticos fue lo que los modificó, lo que los hizo diferentes a los grandes profetas. Y hay algo en lo que también los apocalípticos se parecen o se parecían a lo que somos nosotros hoy. A diferencia de los grandes profetas como Isaías, particularmente Isaías, que creían todavía en el valor y en el papel de la política, creían que era posible que los monarcas negociaran, que tomaran buenas decisiones, que le hicieran caso a Dios para modificar el comportamiento social, para hacer cambios. El caso de Josías, por ejemplo. Se creyó firmemente que Josías podía reformar la vida del pueblo y la reforma no se pudo realizar. Los profetas creían en la política, los apocalípticos ya no creían en la política. Si nos preguntamos en la figura misma de Jesús de Nazaret, cuando Jesús aparece en los evangelios y particularmente en el evangelio de Marcos, ¿qué ideas políticas había en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo? Jesús se comporta como un auténtico apocalíptico. Cuando llegan a pedirle el diezmo para el templo, cuando llegan a pedirle y a preguntarle específicamente por el impuesto, son dos circunstancias diferentes, la respuesta de Jesús entra más bien en el modelo del anarquismo moderno. ¿Cómo reacciona Jesús cuando le preguntan sobre la moneda? Cuando le preguntan sobre el impuesto. ¿Hay que pagarle el impuesto al César? Le preguntan y él dice, bueno, sí hay que pagarle el impuesto al César. Y pide la moneda, ¿verdad? Muéstrenme con qué moneda se le paga el impuesto al César. Y rápidamente le sacan una moneda. Y la respuesta de Jesús la conocemos todos. ¿De quién es esta imagen que está aquí? Es la imagen del emperador, es la imagen del César. Pues devuélvanle al César lo que le corresponde, pero a Dios denle lo que es suyo. Es una respuesta anarquista, hermanos. No es una respuesta políticamente correcta. Porque la respuesta de Jesús es una respuesta apocalíptica. A Jesús no le importa el poder. A Jesús no le importa la posibilidad de que ese gobernante, por decirlo como decimos hoy, que el César se convierta al Dios de los ejércitos para que las cosas cambien. Para nada. Jesús no esperaba, Jesús no soñaba, Jesús no vino a convertir al César en un creyente en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús estaba en el mundo para anunciar el reino de Dios, y si había que luchar a contracorriente contra las fuerzas políticas del momento, había que hacerlo.
pero él distinguió con toda claridad lo que es de Dios, lo que es el corazón humano, lo que es la experiencia espiritual auténtica. Eso es lo que le corresponde a Dios. La parte material, la parte económica, la parte física, esa le corresponde al César, y si la pide, hay que dársela. Segundo episodio de Jesús, con otra respuesta apocalíptica y además sobrenatural y extraordinaria. Le piden el impuesto del templo. Y Jesús otra vez no dice, no hay que pagarlo. Llegan a decirle que él está atrasado en su pago del impuesto del templo, ¿verdad? Le dicen, ¿sabes qué? Te has atrasado en tu pago del impuesto del templo y tienes que pagarlo. Y Jesús no dice no. Jesús recurre a una argucia en el buen sentido del término, porque lo que va a hacer Jesús es salirse del sistema. Hoy se habla de personas antisistémicas, que son aquellas anarquistas que no aceptan las imposiciones del sistema económico en el que vivimos. Pero no podemos escaparnos. Nos pagan con nómina en el banco, ¿verdad? No podemos escapar del sistema. Pagamos nuestra luz también en el banco o en el cajero. Y no salimos del sistema porque no tenemos forma de hacerlo. Jesús sí se pudo salir del sistema. Jesús, como personaje apocalíptico, como profeta apocalíptico que fue, se sale del sistema y responde y le dice a aquella persona, muy bien, vamos a pagarle el impuesto al templo para que no haya escándalos y para que no me lo reprochen. Y da una orden. ¿Se acuerdan qué orden fue? Vayan a la parte acuática más cercana, pesquen un pez, valga la redundancia, lo abren y allí va a estar la moneda para pagar el impuesto del templo. Eso no cabe en el sistema. Eso rompe el esquema de valores, de prioridades. La infraestructura económica no daba para eso. ¿Cómo tratar con alguien que saca el impuesto de un pez del agua, del lago, del mar? ¿Cómo puede aceptar a alguien pagar el impuesto de esa manera? Se sale del orden, se sale por la tangente, libra el problema y sale adelante en los dos sentidos. Como ciudadano que era, que tenía que pagar ese impuesto al templo, lo paga, pero al mismo tiempo él no es una persona económicamente activa. Jesús no aparecía en las estadísticas económicas. Nosotros sí. Nosotros somos un número más en la estadística económica de este país y de muchos países. Jesús no. Jesús es como Daniel, un creyente apocalíptico. El libro de Daniel, entonces, redactado alrededor de unos 170 años antes de Cristo, se ocupa, se centra, utiliza visiones para demostrar que su herencia profética había avanzado y que era posible sobreponerse a la enemistad y al odio de estos imperios y de estos gobiernos con la única arma posible que podía tener este pueblo. Pueblo sometido, pueblo llevado contra su voluntad. Porque Daniel, junto con sus compañeros, con Sadrach, Mesac y Abed-nego, que ni siquiera eran nombres ya hebreos ni judíos, eran sus nombres babilonios, cuando fueron llevados al exilio, estos personajes eran intelectuales, diríamos hoy. Daniel era una especie de astrólogo. Daniel sabía interpretar sueños, era una especie de psicoanalista también. Daniel podía tener ese tipo de visiones que le permitieron advertir qué podía pasar en el futuro, típicamente la creencia apocalíptica. Este capítulo 6 es casi una repetición del capítulo 3, donde también fueron llevados al fuego, ¿cierto? Estuvieron siendo quemados, era un horno aquello, era un horno como los de Hitler, diríamos hoy, como los del nazismo. Y ahí estuvo Daniel sobrellevando, soportando y aguantando algo que quizá muchos de nosotros hoy no aguantaríamos. Hoy muchos creyentes piensan que ser fieles a la palabra de Dios en cualquier circunstancia es oponerse a ciertas políticas públicas de un gobierno. Sin argumentos sólidos,
sin argumentos suficientes y pretender que ese sistema obedezca y se someta a lo que la iglesia dice, siendo que no vivimos en un tipo de estado confesional, sino en un estado, ¿qué? Laico. La laicidad se nos indigesta. La secularización no sabemos qué hacer con ella, y entonces la exigencia bíblica de Daniel capítulo 6 es ser fieles a la palabra de Dios. ¿Cuándo? En cualquier circunstancia. Daniel, el gran intelectual de su libro, del libro que lleva su nombre, es un personaje que se coloca en medio de la historia. Y hay que decir la otra, que trabaja también para el sistema. Vamos al versículo 22 de Daniel 6. ¿Quién nos lee este versículo? Alguien espontáneo que diga, yo lo leo. Daniel 6, 22, espontáneamente. ¿Quién se levanta y dice, yo leo el versículo 22? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Muchas gracias. Ese versículo 22, después de todo el conflicto, porque no podemos leer todo el capítulo, lo conocemos de memoria casi, plantea el gran dilema que este hombre de creencias apocalípticas tuvo que vivir. El gran dilema consistía, como dice nuestro tema, en ser fiel a la palabra de Dios en cualquier circunstancia y al mismo tiempo en realizar su trabajo de la mejor manera posible. El comienzo del capítulo dice textualmente que Daniel hacía tan bien su trabajo que el emperador Darío pensó, a este lo voy a poner todavía por encima de sus 3 colegas para que administren y dirijan a los otros 12 sátrapas, porque esa era la palabra que se usaba en el imperio medo-persa para los gobernantes menores que tenían esa responsabilidad. Había 12 sátrapas, había 3 supervisores, y Darío dice, voy a poner a Daniel por encima de todos. Hacía muy bien su trabajo Daniel. Era un trabajo de qué tipo. ¿Quién me dice qué tipo de trabajo hacía Daniel? ¿Trabajo qué? ¿Fuerte? ¿Burocrático? ¿Trabajo qué? ¿Administrativo? ¿Trabajo qué? Falta la palabra mágica. Y falta la otra palabra mágica. Político. Por supuesto que era un trabajo político. Tenía que negociar con los sátrapas. Tenía que administrar, regular, auditar, supervisar, verificar que las cosas estuvieran en orden. Había control. Era una especie de Osorio Chong, para que nos entendamos. Era una especie de secretario de gobernación, para que nos entendamos. Y así como José en la antigüedad llegó a ser el virrey de Egipto, el número 2 del imperio después del faraón, Daniel también llegó a las grandes alturas de la política. Hoy la iglesia evangélica tiene a un personaje en la televisión bien seguido. Es el personaje evangélico que más aparece en la televisión. Cada 8 días, cada semana está apareciendo en la televisión y es un pastor evangélico. Nada más que este pastor evangélico habla de deportes. Me refiero a Marco Antonio Rodríguez, pastor evangélico. Casi todos los días está en la televisión, ¿cierto? Pero sale a hablar de deportes. Está bien, es su trabajo. Y lo tiene que hacer bien, además, por supuesto. Pero ponemos en la balanza las cosas y nos preguntamos por esas alturas grandiosas en las que el propio Dios puso a Daniel, ante ese tipo de responsabilidades, versículo 22, y ante él, ante el que importa, dice Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, él cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, ¿cómo fui hallado? Inocente. Mi fe en primer lugar, mi obediencia a las escrituras, mi fidelidad a la palabra del Señor está impecable, pero no solo eso, también delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. He sido un buen burócrata, he sido un buen administrador,
he sido un buen político y al mismo tiempo he sido un buen creyente. No era una persona bipolar, Daniel. No era una persona esquizofrénica que viviera dobles o triples vidas. Era una persona íntegra. Era una persona de una sola pieza. Y era un creyente apocalíptico. Ya no creía en la política, pero trabajaba en la política. Ya sabía que su pueblo, recordábamos hace 8 días el capítulo 9, la gran oración de confesión que él va a presentar a nombre de su pueblo. Ese mismo corazón, ese mismo personaje le servía al imperio con todo el profesionalismo con que tenía que hacerlo, y al mismo tiempo su fe estaba salvaguardada porque obedecía a su Señor. Dice el versículo 9 y 10 que Daniel acostumbraba a orar ¿cuántas veces al día? ¿Y hacia dónde dirigía su oración? ¿Y de qué religión parecería hoy? Hoy parecería musulmán. Nosotros los cristianos, ¿cuántas veces oramos al día? No me contesten. ¿Hacia dónde dirigimos geográficamente nuestra oración? A Mishaddai, dice el hermano. Le queda cerca a usted, hermano. No dirigimos nuestra oración a ningún lugar geográfico. Pero Daniel sí lo hacía. Era un hombre fiel, era un funcionario íntegro, impecable, cero corrupción. Él podía presentar su 3x3 sin ningún problema. Y podía salir aprobado bajo cualquier auditoría, bajo cualquier sistema de supervisión. Vámonos a la página 3 de nuestro suplemento letra, hermanos, por favor. Si son tan amables. Ya vamos a concluir. Segundo breve cuestionario. Ya lo de breve ya mejor lo quitamos, ¿verdad? Pero bueno, segundo breve cuestionario. Número 2. Pregunta número 13. ¿Todos tienen bolígrafo, plumita, lápiz? Si no, para pedirle aquí a los hermanos. ¿Todos tienen? ¿Listos? ¿Listo, hermano? ¿Listos? Pregunta número 13. Todos tienen su suplemento, página 3. Los hermanos que nos acompañaron hace 8 días, igual les vamos a proporcionar su primera parte para que la tengan. Hermano Miguel trae plumitas por acá. Muy bien. Pregunta número 13. Hermano Abdiel está pidiendo plumita, hermano. Ahí. 13. Los libros que no se incluyen en las Biblias, entre comillas, evangélicas. Inciso A, ¿no son inspirados? Inciso B, ¿pertenecen a otro canon? Inciso C, ¿no son útiles para la fe? ¿Inciso qué? Inciso A, no son inspirados. Es un criterio que se maneja. Pero el criterio más fuerte es el de que pertenecen a otro canon. Y aquí viene al caso nuestra lectura. Yo sé que muchos de ustedes, por muchas razones, le han hecho el feo a los libros de Macabeos, ¿verdad? La hermana dice que no, qué bueno. Pero ¿qué tal el Salmo 74? Vamos a ver el Salmo 74. Y yo les pido, hermanos, que ahorita que vayamos al Salmo 74, tengamos una especie de concentración, de conexión, de respeto por el dolor ajeno. El Salmo 74 es contemporáneo del libro de Daniel. El Salmo 74 es el más reciente de los 150 salmos en escribirse. Quedó a la mitad del libro, por azares de la historia. Pero el Salmo 74 debería ser el 150 si estuvieran acomodados cronológicamente. No es el caso, pero es el más reciente de todos los salmos. Leamos. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde tú has, ¿qué?
habitado. Tú vivías en este monte, en el templo. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos. Y luego a todo el mal que el enemigo ha hecho. ¿En dónde? En el santuario, en el templo mismo. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque para arrasar con los árboles. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Los herederos de Alejandro el Grande fueron llamados Seleucidas. Seleucidas. Cuando Alejandro el Grande murió y partió su imperio en 4 partes, fueron 4 generales suyos los que heredaron el territorio completo del imperio de Alejandro, que también aparece en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, Alejandro el Grande está representado por un macho cabrío. Ese es Alejandro el Grande, en la segunda parte del libro. Siguen las familias que heredaron ese gran imperio de Alejandro el Grande, y la familia que corresponde a la región de Egipto y de Palestina son los llamados Seleucidas. Y uno de esos gobernantes, ¿lo han oído ustedes por ahí? Antíoco Epífanes. Antíoco IV Epífanes llegó a Jerusalén, violentó el templo, sacrificó un cerdo, una cerda, en realidad, en el santuario principal, en el lugar santísimo de Jerusalén, y profanó el templo, lo que quedaba del templo de Jerusalén. Ya los babilonios habían destruido. Y cuando Israel quiso recuperar el culto, cuando quiso recuperar la liturgia, cuando quiso levantarse de sus cenizas, viene este hombre, este gobernante, heredero de Alejandro el Grande, y profana el templo. A eso se refiere el Salmo 74. Versículos 7 y 8. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. ¿Qué hace una palabra de origen griego en el Antiguo Testamento hebreo? Sinagoga viene del griego. Las sinagogas nacieron en el exilio. La sinagoga es como este templo de hoy, donde el centro de este templo, el lugar principal de este templo, no es un lugar para hacer sacrificio, sino que es el lugar de la palabra escrita de Dios. La sinagoga es aquel lugar cuyo centro religioso y espiritual es el rollo de la ley, es la palabra escrita de Dios. Ahí está la palabra sinagoga en el versículo 8. El griego invadiendo el Antiguo Testamento. No vemos ya nuestras señales. Ya no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien nos diga, quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? El Salmo 74 nos lleva hasta esa época, a la época de los macabeos, a esa familia también llamada de los asmoneos, que fueron personajes libertarios, que en nombre de la libertad del pueblo de Dios trató de recuperar la independencia y la obtuvo por un periodo de tiempo. Eso está contado en los libros que llevan su nombre. No están en nuestras Biblias, no son inspirados. Inciso B, ¿qué? Pertenecen a otro canon. Yo les pregunto así, capciosa y cuidadosamente, ¿queremos comprender a conciencia el libro de Daniel? ¿En serio? ¿Sí? ¿Seriamente? ¿Sí? ¿Sí queremos? ¿Sí o no? Se supone que deberíamos tratar de entender con mucha seriedad el libro de Daniel, ¿verdad? Es parte de nuestra fe, es parte de nuestra herencia religiosa. Si queremos comprender bien el libro de Daniel, consigámonos los libros de los macabeos. No para hacerles caso con una lectura de fe.
no para leerlos como si fueran a edificar nuestra fe. Leámoslos para llenar esa gran laguna que tenemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no termina con Malaquías ni empieza con Mateo. El Antiguo Testamento termina con Daniel y empieza con ¿qué? No. ¿Con cuál libro empieza el Nuevo Testamento? Primera de Tesalonicenses. Así, ese es el salto cronológico, ¿sí? Esa fue una pregunta de la semana pasada. Número 14. El idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, que ya sabemos cuál es. Inciso A, dejó de hablarse. Inciso B, es un idioma divino. Inciso C, formó una cultura nueva. ¿Cuál es la respuesta? Inciso A, dejó de hablarse mucho tiempo. Se recuperó y hasta el siglo pasado por fin se armó y se recuperó lingüísticamente completo el hebreo con el que hablan hoy, no solamente en Israel, pero particularmente ahí. 15. La palabra testamento, entre comillas, es propia de qué tradición. ¿A qué tradición pertenece la palabra testamento? Inciso A, a la tradición judía antigua. Inciso B, ¿es únicamente cristiana? O inciso C, implica ambos elementos. C, implica ambos elementos, sí. Aunque los judíos no le llaman testamento a ese libro, es Biblia hebrea, es la Tanaj, implica también, tiene implicaciones en el caso de la fe del Antiguo Testamento. 16, esta es muy buena, y mucha atención con esta pregunta y que nadie se escandalice, y si se escandaliza, lo tratamos y lo hablamos en su momento. 16. Los capítulos 1 al 11 del Génesis describen sucesos, inciso A, cósmicos y mitológicos. Inciso B, 100% históricos, o inciso C, ninguna de las anteriores. Inciso A, por supuesto. Describe sucesos cósmicos, la creación del mundo, y describe sucesos mitológicos. Para aquellos hermanos y hermanas que no han estado familiarizados con el Génesis, aunque lo hemos leído muchas veces, les decimos lo siguiente. El capítulo más mitológico de toda la Biblia, y por eso mismo el más complicado de todos, es el capítulo 6 del Génesis. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué dice, de qué trata el capítulo 6? ¿Todos? Sin buscarlo, hermanos. Fuerte. ¿No? ¿De qué trata el capítulo 6 del Génesis? Las hijas de los hombres eran bellísimas, tan bellas que se enamoraron los hijos de Dios. Y no solamente se enamoraron de ellas, dice el pasaje, hicieron familia con ellas. Y no solamente tuvieron familia, descendencia con ellas, sino que esos personajes que engendraron, ¿quiénes eran? ¿Quiénes? ¿Quiénes eran? Los gigantes que había en la tierra, personas enormes, grandísimas, altísimas. Ese es el capítulo, hermanos y hermanas, el más mitológico de toda la Biblia. ¿Quiénes son las hijas de Dios? Habrá quien diga para que las presenten, ¿no? Las hijas de los hombres, perdón. ¿Y los hijos de Dios quiénes son? ¿Son ángeles? La creencia completa en los ángeles surgió hasta la época apocalíptica. Por eso ese capítulo 6 está donde está y corresponde a la visión más mitológica de todo el Antiguo Testamento. 17. Antigüedad aproximada de los episodios ¿de qué libro? Del Éxodo. Por ahí atrás veo a unos hermanos que no tienen su suplementito. Por favor, proporciónenselo a los hermanos y contesten, respondan el cuestionario, de ser posible. Inciso A, 1000 años antes de Cristo. Inciso B, 200 años antes de Cristo. Inciso C, 1500 años antes de Cristo. Incisos A, ¿quién dijo A? Inciso B, 200, son muy pocos. Inciso C, 1500 años antes de Cristo.
1500, es el inciso C. El año 1000 antes de Cristo es la época en que gobernaba a Israel David, el rey David. El año 1000 antes de Cristo. Y 200 es casi la escritura del libro de Daniel. Nuevo Testamento, 18. Libros que pertenecen a la tradición juanina, del apóstol Juan. Inciso A, cuarto evangelio, cartas de Juan y Apocalipsis. Inciso B, evangelio de Juan y cartas de Juan. Inciso C, ninguna. Esa pregunta va con jiribilla. El Apocalipsis tradicionalmente ha sido entendido como parte de la tradición juanina, con la gran diferencia de que también es un libro apocalíptico. Por ser libro apocalíptico se sale de la literatura juanina y los libros que pertenecen a esa tradición son el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio y las cartas de Juan solamente. Inciso B, 19, esta pregunta es preciosa. Ustedes dirán. Expresión aramea recogida en una carta apostólica. Está directa del arameo y no se tradujeron. La tercera se tradujo, pero las otras también, pero están tal cual en nuestra Biblia. Inciso A, Talita Cumi. Inciso B, Maranatá. E inciso C, Eloí, Eloí, lama sabactaní. C, está en los evangelios, son las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Carta apostólica. El inciso A son las palabras del Señor para la muchachita que va a volver a la vida. Talita Cumi, lo dice en arameo y la muchacha vuelve a la vida. Por lo tanto es el inciso B, Maranatá, que significa ¿qué? Hay dos traducciones posibles. Es como afirmación, el Señor viene, o como petición. Se le pone un tilde en medio a la palabra y ya dice otra cosa. Ya es como oración. Señor, ven, por favor. Es el inciso B, Maranatá. Aspectos doctrinales. Número 20. Jesús nació, según San Pablo, inciso A, sometido a la ley. Inciso B, libre de la ley. O inciso C, para fundar un nuevo pueblo. ¿Cuál? ¿No escuché? Nació sometido a la ley. Hebreos 4, Gálatas 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lectura continuada, como el hermano Mario. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ya es trampa. Nacido de mujer. ¿Y nacido qué? Bajo la ley. Sometido a la ley. Jesús no nació libre de la ley. Jesús nació sometido a la ley. Inciso A. Pregunta 21. Formidable y necesaria. El mayor mandamiento de la ley. Hay que saber cuál es primero. Inciso A, fue abolido por Jesús. Inciso B, fue radicalizado por él o ninguna es correcta. Aquí está la tentación de poner ninguna. Claro. Fue abolido por Jesús de ninguna manera. De ninguna manera podía ser abolido. Al contrario, fue radicalizado por él. El amor supremo por Dios en cuerpo, alma, mente y espíritu. Es el máximo mandamiento. Que por cierto, una duda que había con algún hermano, ¿ese mandamiento aparece dentro de los 10 mandamientos? ¿Cómo? No está en los 10 mandamientos, es parte del corpus completo de la ley. 22, muy necesaria también. La genealogía de Jesús que aparece en Lucas. Acuérdense que hay 2 genealogías de Jesús. Aquí nos referimos a la de Lucas. Contradice la genealogía de Mateo, inciso A. Inciso B, ¿la complementa? O inciso C, corresponde a otro proyecto teológico.
la complementa, no tiene por qué complementarla. Muchos dicen, es que la genealogía de Mateo es la de María y la de Lucas es la de José. No es cierto, nada que ver. Son completamente independientes las dos genealogías. La genealogía de Lucas corresponde a otro proyecto teológico diferente al de Mateo, distinto, con propósitos diferenciados, un proyecto y otro, aunque los dos, por supuesto, encaminados a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. 23. Inciso C, la 22 es el inciso C. 23. Ya vamos al capítulo de traducciones. Acuérdense que cada cuestionario tiene 5 partes. Traducción antigua en la que se basaban las traducciones católicas. Inciso A, Septuaginta. Inciso B, Vulgata. Inciso C, la Torá. Suena bonito, pero no es. ¿La Septuaginta qué es, hermanos? La Septuaginta es la traducción completa del Antiguo Testamento al griego que se hizo en la ciudad de Alejandría. Es la también llamada versión de los 70. Por eso se llama Septuaginta, 7, 70, la versión de los 70. Esa respuesta no es. La respuesta es el inciso B, porque el inciso C es la Torá. Torá es la ley, no tiene nada que ver. El inciso B es la Vulgata. La Vulgata o traducción vulgar es la traducción que hizo uno de los padres de la iglesia llamado San Jerónimo. San Jerónimo tradujo toda la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamentos, la tradujo completa al latín. Esa Biblia también la venden las Sociedades Bíblicas Unidas. También se ha vuelto a editar, la Vulgata. Y antes del año 1948, cuando hubo la primera traducción católica al español, la evangélica ya venía desde el siglo XVI, ¿sí? Ya se usaba la 1909 cuando menos, ¿sí? Aunque hubo otras revisiones. Las traducciones católicas, todas las que había en español y en otros idiomas, absolutamente todas eran traducciones tomadas del latín a los demás idiomas. Por lo tanto, no eran traducciones confiables. La Vulgata fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana hasta el Concilio Vaticano II en el siglo pasado, cuando había una prohibición muy clara de que hubiera mucho cuidado con traducir la Biblia a los idiomas llamados como las canciones rancheras, los idiomas vernáculos, como el castellano que usamos. Y 24. Esta es para que busquen en sus librerías de más confianza la versión en español de la Biblia más reciente que hay ahorita, la más nueva, la más calientita que hay, la que acaba de salir del horno. Inciso A, el libro del pueblo de Dios. Inciso B, Biblia del peregrino. Inciso C, Biblia de las Américas. Tenía que pasarnos, creer que es la Biblia de las Américas, que es una Biblia, una traducción evangélica, protestante de los años 90. Ya tiene 20 años la Biblia de las Américas. El inciso B, la Biblia del peregrino, es una Biblia que tradujo un gran biblista español, ya fallecido, pero también ya tiene sus 15 años, 20 años también. Es el libro del pueblo de Dios, dirigida por un biblista que se llama Armando Leborati. Y les cuento un chisme para concluir. Esta Biblia, la Biblia nueva, el libro del pueblo de Dios, es la Biblia que están pidiendo ahora en las escuelas católicas. Escuelas comunes y corrientes, secundarias, preparatorias. Porque la editorial que lanzó esta nueva Biblia pensó que por su actualidad, por la manera en que está trabajada, porque está aprovechando los más recientes avances de la ciencia bíblica, es la que se puede dirigir a las nuevas generaciones. Es una Biblia azulita, muy bonita, incluso se vende con cierre y todo, preciosa la edición, y hay de varios precios también. Esta están pidiendo ahora en las escuelas católicas. La edición se llama Biblia Católica para Jóvenes. Y es una Biblia con explicaciones, notas, comentarios, como nunca se habían hecho en los años recientes.
¿Qué significa esto? Que por fin la Iglesia Católica Romana, gracias a Dios, está tomando en serio la formación bíblica. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo está nuestra formación bíblica? Nuestra fidelidad, como le pasó a Daniel, nuestra fidelidad a la palabra de Dios, ¿será un hecho en cualquier circunstancia? ¿Se acuerdan ustedes de aquel gobernante francés, Enrique IV? Llegaría a ser Enrique IV de Francia, aunque él era navarro de origen, era español de origen. Cuando le propusieron, tú vas a ser rey de Francia, dalo por hecho, pero tienes que dejar la fe evangélica. ¿Y qué dijo Enrique IV? Lo hago. París bien vale una misa. Y se retractó de la fe evangélica. El Señor redarguyó su corazón con los años y regresó a la fe evangélica después de haber abjurado con tal de llegar a ser emperador de Francia, rey de Francia. En los próximos días, hermanos, estaremos recordando otro aniversario más de la noche de San Bartolomé. Quienes no están al tanto todavía de lo que fue la noche de San Bartolomé, les invitamos a ver la película La Reina Margot, para que ustedes vuelvan a ver y vean quizá por primera vez algunos lo que significa ser fieles a la palabra de Dios en cualquier circunstancia, porque de dientes para afuera cualquiera de nosotros puede decir como Pedro, el apóstol: yo te voy a seguir donde sea, pase lo que pase, te voy a acompañar, no te voy a dejar, mi fidelidad a tu mensaje y a tu evangelio es absoluta. Y a las primeras de cambio estaba negando a su Señor. Que el Señor nos permita, hermanos, verdaderamente ser como Daniel. Primero, ser íntegros como creyentes y en el espacio donde nos movemos, primero que nada. Y segundo, no negociar ni la más mínima posibilidad de hacer a un lado nuestra obediencia a la palabra del Señor bajo ninguna circunstancia. Que el Señor nos bendiga.